estacionario. Recuerden ustedes que hablábamos de estado estacionario, de estado estable, aquel donde eh, no había no había variación en el tiempo, digamos, o sea que la situación en el sistema era invariante en el tiempo. Eso significa que no había ningún tipo de acumulación o de generación, ¿no es cierto? Donde, desde el punto de vista del balance macroscópico, lo que entraba era igual a lo que salía. Hablando de calor, la cantidad de calor que está entrando al sistema es la misma cantidad de calor que está saliendo del sistema. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando esto no sucede lo mismo, sino que entra a actuar el factor tiempo, digamos, o la variable tiempo. Fundamentalmente en la industria alimentaria hay procesos en los cuales se somete a un sólido a cambios de temperatura en régimen no estacionario, ¿no? Fíjense ustedes todo lo que es disecado o lo que es cocción. A ver, un producto muy común entre dos es el aviandado o el corned beef, que donde saben que son trozos de carne o carne molida dispuestas en un envase que después son sometidos a un proceso de cocción. Como por ejemplo, ¿no? Después hay otras operaciones como la esterilización, como el enfriamiento, la congelación y el escaldado o escaldado de los alimentos, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar ejemplos de estado no estacionario. Entonces, a diferencia del análisis que veníamos haciendo, en este caso nosotros debemos tener en cuenta fundamentalmente lo que es la temperatura del sólido, que varía no solamente con la posición, o sea, la temperatura va a depender de dónde yo la tome, en qué punto la tome del sólido, sino que además va a depender de el tiempo en que la tomemos, ¿no? Justamente porque estamos en un estado donde no es estacionario. O sea, acá las ecuaciones representativas de los diferentes modelos van a ser un poco más complejos y en consecuencia un poco más complicados de resolver, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mejor fórmula, como venimos trabajando y ustedes lo saben bien hasta acá, y que vamos a continuar trabajando así, digamos, en lo que resta de operaciones industriales u operaciones básicas de los alimentos, es tratar de mostrarles con ejemplos a partir de videos para que se pueda entender un poco mejor, digamos, ¿no? Seguramente ya con el pasar de los años nosotros le adicionaremos nuestros propios videos con nuestras propias experiencias para que tengamos ya una realización particular y auténtica, digamos, de estos temas. Bueno, entonces yo voy a pasar a compartir pantalla ahora. Vamos a ver 3 videos en particular. Y que van a ver ustedes que vuelven a aparecer los números adimensionales, porque obviamente vamos a estar en un estado donde el modelado se complica, y es razón por la cual tenemos que recurrir a los números adimensionales. En este caso va a aparecer el número de Biot, que va a ser analizado desde dos puntos de vista, para valores pequeños y para valores altos, porque la solución es totalmente distinta respecto de los resultados. Ahora, hay una cuestión que yo tengo que recalcar, digamos, como ustedes mismos se estarán dando cuenta. No en cada operación, sino en cada una de las leyes que
arribamos fundamentalmente cuando trabajamos con un régimen turbulento o un régimen que sale, digamos, de las leyes habituales, o las leyes de Fourier, por ejemplo. Así, cuando tratamos la ley de enfriamiento de Newton, que no es una ley, sucede y ocurre que el grado de acierto de los valores que nosotros tratamos de obtener de estas ecuaciones, obviamente que tienen un error que en la medida que no sea superior al 10%, seguramente nosotros vamos a tratar de ir acomodándolas o acomodándonos con esos valores. Esto es importante que ustedes lo sepan porque cuando veamos cómo se diseñan los distintos equipos industriales, allí se le va a dar mucho énfasis a esto como para que ustedes tengan presente que en cada cálculo los errores que se pueden llegar a cometer o digamos, la discrepancia que hay o que va a haber entre los valores que calculamos con las ecuaciones y los valores reales, ¿no? Y así es que tener en cuenta este porcentaje, obviamente que nos va a servir a nosotros para poder ajustar dichos valores y que no nos sorprenda absolutamente nada en el cambio. En esto es lo importante de seguir las teorías que vienen concatenadas. Lo mismo hablo con la gente de ingeniería química, hablo con ustedes, que vienen concatenadas para que ustedes puedan entender después durante la aplicación que va a ocurrir en operaciones industriales o en operaciones básicas. Entonces, vamos a ver conducción de calor en el régimen transitorio parte 1. Bueno, vamos a ver. Conducción de calor en el régimen transitorio. Vamos para allá. Bueno, acá vamos a alargar con nuestro invitado, digamos, con el que vamos trabajando. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de transferencia de calor. En esta clase. Aquí vemos el contenido de este tema. En esta clase hablaremos de estos dos primeros ítems, que es conducción transitoria y el método de sistemas concentrados. Entonces, sin más preámbulo, analicemos el título, conducción transitoria. Cuando hablamos de conducción, hablamos de ese mecanismo en el cual el calor se transfiere entre las partículas sin que ellas se muevan. Es lo que ocurre en los sólidos. Si tenemos un cuerpo sólido, calentamos una de sus esquinas, el calor se va a transferir a todas partes del cuerpo, precisamente por este mecanismo. Cuando hablamos de algo transitorio o no estacionario, estamos hablando de algo que cambia con el tiempo. En este caso, la temperatura cambia con el tiempo. Es decir, vamos a trabajar con sistemas, con cuerpos en donde hay conducción y hay cambios de temperatura con el tiempo, muy diferente a lo que hemos trabajado hasta el momento, en donde la temperatura permanecía constante en todo el proceso. Hay varios métodos para trabajar con conducción transitoria. El primero, más sencillo de ellos, es el método de los sistemas concentrados. Aquí lo que hacemos es asumir que la temperatura en todas partes del cuerpo es la misma. La temperatura en el centro, la temperatura en las superficies o en cualquier parte del cuerpo va a ser la misma. Por supuesto cambia con el tiempo, pero cambia a la misma velocidad en todo el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una esfera de cobre, inicialmente está, por ejemplo, a 20 grados, tomamos la temperatura en el centro, en la superficie, está igual a 20 grados y empezamos a calentarla. Después de cierto tiempo la tomamos y tenemos su temperatura en el centro y en la superficie, y ha cambiado, pero es la misma en las dos partes. Es decir, en este ejemplo es 70 grados en el centro, 70 grados en la superficie. Podemos considerarla como un sistema concentrado. Cambia con el tiempo la temperatura, pero en todas las partes del cuerpo es la misma temperatura.
cambia a la misma velocidad. Caso opuesto sería un bloque de carne, un roast beef, que ponemos a calentar en el horno. Si después de cierto tiempo de calentamiento le medimos su temperatura, va a ser, por ejemplo, lo que vemos en este dibujo, en el centro 40 grados, más alejado del centro 90 y en la superficie 110 grados. Hay cambios de temperatura, pero va a haber diferencias de temperatura del cuerpo. En ese caso, no estaremos trabajando con un sistema concentrado. Este método es para los sistemas concentrados. Puedo llegar a una ecuación sencilla cuando trabajamos con este tipo de sistemas. Para ello, consideremos un cuerpo arbitrario de cualquier forma, que es un sistema concentrado, y que sumergimos en un fluido que está a una temperatura menor. Un gas o un líquido, puede ser aire, puede ser agua. Vamos a ver, como ya sabemos, que va a haber una transferencia de calor entre el cuerpo y el fluido, porque el cuerpo está a mayor temperatura. El mecanismo entre la superficie del cuerpo y el fluido es el que llamamos convección, que ya hemos trabajado en las primeras clases del curso, y como ya hemos visto, la tasa de transferencia de calor, el calor por unidad de tiempo, se puede expresar por medio de esta ecuación, la ley de enfriamiento de Newton. H por A por delta de T. H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, A es el área superficial y el delta de T será la temperatura del cuerpo, pero la temperatura del fluido que hemos llamado intenso, infinito. Podemos expresar el calor total durante el proceso o durante parte del proceso como masa por calor específico, Cp por el diferencial de temperatura. Esto es porque recordemos que el calor específico es una propiedad que nos indica el calor requerido para aumentar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Entonces, por esa definición, podemos llegar a esa ecuación. La masa por el calor específico por el cambio de temperatura nos indicará el calor durante el proceso. Si a la ley de enfriamiento de Newton, la ecuación de la convección, la multiplicamos por el tiempo, vamos a tener de igual manera el calor que se transfirió en el proceso, o parte del proceso, es decir, podemos llegar a esta igualdad. H por A por delta de T, por diferencial de tiempo, es igual a masa por calor específico, por diferencial de temperatura. Y ya que la masa es la densidad por el volumen, porque densidad es masa sobre volumen, el diferencial de temperatura lo podemos escribir como diferencial de temperatura del cuerpo menos temperatura del fluido de infinito, y esa temperatura de infinito es constante. Podemos, a partir de la ecuación anterior, llegar a esta otra ecuación, la cual puede integrarse desde un tiempo cero, en el cual vamos a llamarlo la temperatura del cuerpo T sub I, hasta un tiempo T cualquiera, en el cual vamos a llamar la temperatura T sub T. Llegamos a esta ecuación que podemos reacomodar para que nos quede de esta manera, como la ecuación del recuadro. Como podemos observar, ahí tenemos una ecuación relativamente sencilla para calcular la temperatura en un instante T, la temperatura del cuerpo, que ya sabemos que es igual en todas partes del cuerpo, es un sistema concentrado. Simplemente tenemos que conocer la temperatura del fluido de infinito, la temperatura inicial que tenía el cuerpo T sub I, y los valores de este coeficiente, este exponente B, que es igual a H, coeficiente de transferencia de calor por convección, por el área superficial, sobre la densidad, el volumen y el calor específico del cuerpo. Si graficamos el cambio de temperatura con el tiempo, vamos a observar a partir de esta ecuación que la temperatura del cuerpo se va aproximando a la temperatura del fluido de manera exponencial, como lo vemos acá. Al final del proceso, naturalmente, se alcanzará el equilibrio térmico hacia la naturaleza, entonces la temperatura del cuerpo va a terminar siendo la temperatura del fluido. Y cuanto mayor sea, cuanto más grande sea el valor del exponente B, vamos a tener una mayor velocidad del cambio de temperatura, como lo vemos aquí en estas gráficas, estas curvas de la gráfica. Por cierto, al inverso del exponente B se le conoce como factor de tiempo, el cual tiene unidades de tiempo, unidades de segundo. Entonces, con base en esta ecuación podemos calcular la temperatura en cualquier instante del proceso, en cualquier instante T. Y con esa temperatura podemos calcular tres cosas muy importantes, que son las que hemos
en esta parte la tasa de transferencia de calor por convección y calor por unidad de tiempo, eso por medio de la ley de enfriamiento de Newton, reemplazando esa temperatura que acabamos de calcular. También podemos calcular la cantidad de calor total transferido hasta el tiempo t por medio de la ecuación mCp por delta de t, reemplazando nuevamente la temperatura en el tiempo t, y finalmente la transferencia de calor máxima en todo el proceso. Esta vez tenemos nuevamente mCp por delta de t, pero ahora el delta de t será la temperatura final del cuerpo menos la temperatura inicial del cuerpo. Es decir, la temperatura del fluido será la misma final del cuerpo menos la temperatura de su I. Entonces vemos que es un método relativamente sencillo. Ahora la cuestión es cuándo podemos utilizar este método, cuándo podemos considerar que el cuerpo es un sistema concentrado. Bien, para ello debemos calcular un número dimensional que se llama el número de Biot. Para calcularlo, primero debemos determinar la longitud característica del cuerpo. Esta la definimos como el volumen del cuerpo sobre el área superficial. Luego, con esa longitud característica pasamos a calcular el número de Biot, que es igual a el coeficiente de transferencia de calor por convección H por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Ese número de Biot sale de comparar la resistencia a la conducción en el cuerpo con la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. Si reemplazamos las fórmulas de las resistencias térmicas, como lo vemos acá, pues llegamos a la fórmula del número de Biot. ¿Y esto qué significa? Lo que significa es que si la resistencia a la conducción en el cuerpo es muy pequeña con respecto a la convección por el cuerpo, vamos a tener una muy buena transferencia de calor, y por eso podemos considerar que la temperatura dentro del cuerpo en el centro va a ser igual a la temperatura en la superficie. Lo ideal sería tener un número de Biot igual a 0, eso nos indicaría que la resistencia a la conducción es 0 y por tanto tendremos un sistema concentrado perfecto, pero en la práctica lo que hacemos es analizar a los sistemas concentrados o tomar a los sistemas como concentrados si el número de Biot es menor o igual a 0.1. Si hacemos eso, tendremos un cálculo de temperaturas con un margen de error de alrededor del 5%, que es un valor aceptable, un valor bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer en los ejercicios? Hay que calcular la longitud característica, volumen sobre área superficial, luego con esa longitud característica calcular el número de Biot, H LC sobre K, y si ese número de Biot es menor a 0.1, pues ya está. Podemos utilizar la ecuación que definimos en la diapositiva pasada para determinar la temperatura del cuerpo y así la tasa de transferencia de calor y el calor transferido. Bien, eso ha sido todo por este video. Los invito a ver el video que les dejaré en la descripción para que trabajemos en un ejemplo. Muchísimas gracias por su atención. Espero. Bien, ahí vamos a pasar a ver la parte 2, pero lo bueno para recalcar de esta parte 1 es que lo que hay que analizar fundamentalmente es la conductividad térmica, que está como denominador. Entonces, en los materiales que tienen alta conductividad térmica, sin lugar a dudas que se van a comportar como sistemas concentrados, ¿no? Con valores de número de Biot bajos. Calcular el número de Biot, este número dimensional que estamos observando. Si este número nos da menor que 1, podríamos aplicar ese método, el cual consistía en una ecuación relativamente sencilla, que es esta que tenemos en la parte derecha de la diapositiva. Hoy vamos a hablar de un método que nos sirve para cuando el número de Biot es mayor a 0.1. Y la geometría con la que vamos a trabajar es una pared plana grande, un cilindro largo o una esfera. Para ello, iniciemos considerando alguna de estas configuraciones. En un tiempo cero van a tener una temperatura uniforme que llamaremos T sub I. Luego las colocamos en un ambiente a una temperatura uniforme, constante, de infinito y con un coeficiente de transferencia de calor por convección
H. Aquí podemos observar las configuraciones. Esta línea central simboliza el centro que llamaremos T-sub-i. Luego las colocamos en un ambiente a una temperatura uniforme, constante, de infinito y con un coeficiente de transferencia de calor por convección H. Aquí podemos observar las configuraciones. Esta línea central simboliza el centro de la configuración. Esto es un plano para la pared, una línea para el cilindro y vamos a tener un punto en la esfera. La superficie, la distancia entre el centro y la superficie lo llamaremos L en la pared y R sub 0 en el cilindro y la esfera. Lo que ocurrirá es lo siguiente: al inicio vamos a tener la configuración en una temperatura T sub i, como ya lo hemos mencionado, y posteriormente la temperatura de la superficie empezará a acercarse a la temperatura de los alrededores, de infinito. Después ocurrirá lo mismo con la parte interna de las geometrías, marcando un perfil de temperaturas más o menos de esta manera. Este es el ejemplo de la pared plana. Las líneas simbolizan las temperaturas. Inicialmente vamos a tener temperatura T sub i, que viene representada por esta línea superior. Luego las temperaturas de la superficie empiezan a acercarse a T infinito, como ya lo he mencionado, y posteriormente las temperaturas de la parte interna de la geometría. Aquí vemos algo muy interesante, y es que tenemos una simetría alrededor de la línea central de nuestra geometría. Esto ocurrirá también para las otras configuraciones, no solo para la pared. Si en nuestra configuración se cumplen estas condiciones, propiedades termofísicas constantes, como las hemos venido trabajando, ninguna generación de calor, simetría térmica con respecto al plano medio, como lo acabamos de comentar, temperatura inicial uniforme y coeficiente constante de convección, nuestro sistema vendrá regido por esta ecuación. Esta ecuación es una de las ecuaciones de conducción que vimos en las primeras clases del curso. Ahora aplicaremos estas condiciones de frontera. Tendremos que la derivada de la temperatura en el centro de la configuración con respecto al espacio será igual a 0. Esto es porque, como lo mencionamos, tenemos simetría alrededor del plano medio y sabemos que la derivada de una curva es su pendiente. Entonces, aquí en la parte media, como observamos, vamos a tener pendiente 0. Por eso es que esta derivada va a ser igual a 0. También tendremos que se cumple esta ecuación. Esto es en la superficie. Eso es porque nosotros sabemos que el calor se transfiere por conducción dentro del cuerpo, pero cuando llega a la superficie, de ahí al exterior, va a haber una transferencia de calor por convección. Por eso aquí tenemos la ecuación de conducción, la ley de Fourier, igual a la ecuación de convección, la ley de enfriamiento de Newton. Esto para cuando X es igual a L, cuando estamos en la superficie. Y finalmente tenemos la condición inicial de T igual a T sub i, porque dijimos que así vamos a llamar a la temperatura inicial. Entonces podemos expresar esa ecuación en función de términos adimensionales. Esto es una práctica común en la transferencia de calor. Se expresan las magnitudes de forma dimensional para hacer más fácil los cálculos. En este caso vamos a definir estas magnitudes adimensionales. La temperatura adimensional, que será igual a la temperatura en el espacio y el tiempo determinado que estemos analizando, menos la temperatura inicial sobre la temperatura de los alrededores menos la temperatura inicial. También definiremos a la distancia dimensional X mayúscula, que será la distancia X sobre la distancia desde el centro hasta la superficie, la cual hemos llamado L. El coeficiente de transferencia de calor adimensional será el número de Biot, ya lo hemos definido antes, y el número de Fourier será nuestro tiempo adimensional. Este se define como la difusividad térmica por el tiempo sobre la distancia entre
el centro de la configuración y su superficie al cuadrado. Podemos tomar las ecuaciones de la diapositiva pasada y las expresamos ahora en función de estos nuevos términos adicionales y nos quedarán de esta manera. Esto lo hicimos porque así vamos a tener menos variables independientes. Vamos a reducir el número de parámetros y variables independientes de 8 a solamente 3. Inicialmente teníamos la distancia del centro, desde el centro X, la distancia del centro hasta la superficie L, el tiempo, la conductividad térmica, la difusividad térmica, el coeficiente de transferencia de calor por convección y las temperaturas como nuestras variables independientes. Y ahora solamente vamos a tener la distancia dimensional, el número de avión y el número de Fourier. Esto ahora lo podemos resolver por varios métodos. Por ejemplo, en el libro de Senke lo resolvieron por el método de separación de variables. Los invito a que consulten el libro y vean paso a paso cómo se hizo esta resolución. Finalmente se llega a estas ecuaciones. Estas son las soluciones, son las ecuaciones con las que podemos determinar a la temperatura dimensional y con ella a la temperatura en un punto determinado y en un tiempo determinado que queramos para la pared plana, para el cilindro y para la esfera. Vemos ahora algunas magnitudes nuevas. Aquí está lambda sub n y vemos unas otras. Este lambda sub n la podemos determinar como lo presenta la parte derecha de la tabla. Son las raíces de estas ecuaciones y las j son funciones de Bessel de orden 0 y de primer orden. Pero esto se simplifica aún más. Si tenemos un tiempo dimensional, un tau mayor a 0.2, vamos a poder tomar simplemente el primer término de la serie, porque en estas ecuaciones, como podemos observar, tenemos unas series, tenemos sumatorias. Entonces ahora podemos simplemente tomar solo el primer término de la serie y con eso expresar nuestra temperatura adimensional. Tendremos un error inferior al 2%, que es bastante bueno. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, ¿cómo calculamos el A sub 1 y el lambda, o también las funciones de Bessel? Muy sencillo. En los libros de transferencia de calor vamos a encontrar unas tablas en donde nos permiten determinar esos valores. Calculamos el número de avión, entramos a la tabla y así podemos obtener el valor de lambda sub 1 y A sub 1 para las diferentes configuraciones. Y con respecto a las funciones de Bessel, tenemos otra tabla que da sus valores. Lo que hacemos es calcular la magnitud interna y vamos y buscamos las funciones respectivas en la tabla. Cuando estamos analizando el centro de las configuraciones, el plano que marca el centro de la pared, la línea que marca el centro del cilindro o el punto que marca el centro de la esfera, las ecuaciones que hemos visto se simplifican aún más. Y esto es porque el coseno en la ecuación de la pared, la función de Bessel en la ecuación del cilindro y el seno en la ecuación de la esfera se transforman en uno y simplemente nos quedan estas ecuaciones con las que simplemente determinando A sub 1 y lambda sub 1 podemos ya tener la temperatura adimensional. Ahora hablemos de cómo calcular el calor en el proceso. Para ello consideremos el calor máximo que se puede transferir en el proceso, es decir, el calor que se transfiere desde el inicio hasta que la temperatura de nuestra geometría terminó a la misma temperatura en los alrededores. Para ello utilizamos esta ecuación viene de la primera ley de la termodinámica. Simplemente podemos expresar el calor como la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas entre los alrededores y la temperatura que tenía inicialmente la geometría. Como densidad es masa sobre volumen, podemos expresar a la masa como densidad por volumen y nos queda de esta manera la ecuación. En un tiempo finito, entre el inicio del proceso y un punto que queramos analizar, el calor se puede expresar como la suma de los cambios de energía interna en toda la configuración. Se puede expresar por medio de esta integral. Entonces, dividiendo estas dos ecuaciones podemos llegar a esta otra ecuación. Y si reemplazamos las relaciones que ya habíamos determinado, llegamos a estas ecuaciones que nos permiten determinar la relación entre el calor en el proceso que estamos analizando y el calor máximo
que podría tenerse en ese proceso, es decir, entre el inicio y el final, cuando ya se tiene un equilibrio térmico entre las temperaturas. Con estas ecuaciones podemos trabajar la transferencia de calor. Para terminar, vale la pena mencionar que estas ecuaciones que hemos visto no son la única manera de trabajar con este tipo de problemas. También hay un método gráfico. Hay unas gráficas que podemos encontrar en los libros de transferencia de calor, por ejemplo en el libro de Semple, que nos permiten calcular la temperatura dimensional en el centro de la configuración, la temperatura dimensional en un punto específico y la relación de calores, lo mismo que hemos calculado con las ecuaciones. Hay gráficas para la pared plana, para el cilindro, para la esfera. Estas son gráficas para la pared plana. Son gráficas que son fáciles de utilizar, es más fácil que realizar los cálculos con las ecuaciones, pero hay que tener en cuenta que pueden provocar mayor error debido a los errores en las mediciones. Para utilizarlas, simplemente debemos determinar la magnitud que se presenta en el eje X. Por ejemplo, en esta primera gráfica tenemos la temperatura dimensional, que es igual a la difusividad térmica por el tiempo sobre la distancia entre el centro de la pared y la superficie al cuadrado. Subimos a partir del valor que hayamos encontrado hasta cortar con la línea de 1 sobre biot, del valor de 1 sobre biot, que también lo podemos calcular. Cuando corte esa línea nos vamos a la parte izquierda de la gráfica y ahí determinamos nuestro valor, la temperatura dimensional en el centro de la configuración. De la misma manera podemos calcular las otras magnitudes de manera sencilla. Bien, y esto ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a ver el siguiente video que les dejo aquí en la descripción, donde vamos a realizar un ejercicio para el transitorio. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo esta clase. Recordemos que estamos hablando de conducción transitoria, es decir, conducción cuando la temperatura varía con el tiempo. Habíamos visto en las clases pasadas un par de métodos para trabajar con este tipo de conducción que se definían de acuerdo al número adimensional de Biot. Si el número de Biot es menor a 0.1, podemos utilizar el método de sistemas concentrados, de acuerdo al cual, por medio de una ecuación relativamente sencilla, podemos obtener la temperatura de nuestro sistema en cualquier instante de tiempo. Si el número de Biot es mayor que 0.1 y tenemos paredes planas grandes, cilindros largos o esferas, vimos un segundo método de acuerdo al cual, por medio de ecuaciones ya un poco más complicadas o de diagramas, podemos obtener la temperatura en diferentes instantes. Hoy veremos dos métodos: el método de sólidos semi-infinitos y el método de sistemas multidimensionales. Otros dos métodos que nos funcionan cuando el número de Biot es mayor que 0.1 y no podemos utilizar, por lo tanto, el método de sistemas concentrados. Entonces, iniciemos definiendo sólido semi-infinito. Un sólido semi-infinito es un cuerpo idealizado de una sola superficie plana que se extiende hacia el infinito en las otras direcciones. Es decir, tenemos una superficie plana, una pared, pero tiene profundidad infinita, de igual manera hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, se extiende hasta el infinito. Es idealizado, en la vida real no existe nada así, pero hay sistemas que podemos aproximar a sólidos semi-infinitos. Por ejemplo, el piso. La Tierra es bastante profunda, no es infinitamente profunda, pero es muy profunda. También las distancias hacia las otras direcciones son bastante largas, entonces podemos considerarla como un sólido semi-infinito. De la misma manera, una pared gruesa o la mayoría de los cuerpos durante periodos cortos de tiempo. La idea es que en los sólidos semi-infinitos lo que pasa en la superficie, los cambios de temperatura en la superficie afectan solamente a una pequeña porción del sistema que queda cerca a esta superficie y no a la mayoría del sistema que está a una profundidad superior. Por eso, si pasa algo en un periodo corto de tiempo, eso que pasa, ese cambio de temperatura, solo afectará a la región más cercana a esa superficie. Consideremos un sólido semi-infinito con propiedades termofísicas constantes sin generación interna de calor.
con condiciones uniformes sobre su superficie expuesta e inicialmente a una temperatura que llamaremos T sub I. De acuerdo a la ecuación de conducción de calor que vimos en las primeras clases, tendremos esta fórmula, esta primera fórmula de la diapositiva, es la ecuación de conducción para régimen transitorio y sin generación de calor. Conoceremos dos condiciones de frontera, una que tiene que ver con lo que pasa en la superficie, puede ser la temperatura de la superficie conocida, T sub S, y una que tiene que ver con la temperatura a una gran profundidad del sólido semifinito. Sabemos que como el sólido es muy profundo, llegará a un punto en donde la temperatura siga siendo la temperatura que había inicialmente, porque, como lo habíamos mencionado, lo que pasa en la superficie no le afecta a ese punto. También conocemos la temperatura inicial, es nuestra condición inicial. Entonces, esta condición de frontera, que tiene que ver con lo que pasa en la superficie, puede ser de diferentes maneras. Puede que conozcamos la temperatura o puede que conozcamos la tasa de transferencia de calor, y dependiendo de esos casos, vamos a tener diferentes soluciones para esta ecuación de conducción. Entonces, vamos a verlas. Aquí tenemos el primer caso, cuando lo que conocemos es la temperatura en la superficie. Es una temperatura constante, que aquí hemos llamado T sub S. Los invito, si quieren ver la resolución de la ecuación paso a paso hasta llegar a estas ecuaciones, que consulten el libro de Senge, allá lo resuelven por medio de un método llamado variable de semejanza. Y llegan a estas soluciones. Aquí tenemos la temperatura dimensional, es decir, la temperatura menos la temperatura inicial sobre la temperatura de la superficie menos la temperatura inicial. Será igual a una función que se llama función error complementario. Es de esta manera, aquí vemos la función error y la función error complementario. Estas son sus definiciones. Son funciones matemáticas estándar, así como lo son el seno, el coseno o la tangente. Pero en el libro también encontraremos una tabla donde podemos encontrar su valor fácilmente. Es decir, si tenemos este caso, calculamos este factor X, que es la posición, sobre 2 veces la raíz de la difusividad térmica por el tiempo. Buscamos en la tabla cuál es el valor de la función error complementario para ese valor, y ese será el valor de nuestra temperatura adimensional. También en ese caso obtenemos que la tasa de transferencia de calor por unidad de área en diferentes instantes de tiempo será igual a esto que vemos acá, la conductividad térmica por el delta de temperatura sobre la raíz de pi por la difusividad por el tiempo. De acuerdo a este modelo, la variación de la temperatura adimensional es como lo vemos en esta gráfica. Aquí vemos en el eje X el factor X sobre raíz de 4 difusividad por tiempo, y en el eje Y vemos a la temperatura dimensional. Vemos cómo la temperatura va cambiando desde la superficie hacia el interior del cuerpo siguiendo esta curva amarilla. El segundo caso es cuando tenemos un flujo de calor constante en la superficie, que es conocido. En ese caso llegaremos a esta primera ecuación que vemos en la diapositiva. Esta es la que trabajamos para conocer la temperatura en diferentes posiciones de nuestro sistema y en diferentes instantes de tiempo. El tercer caso es cuando lo que tenemos en la superficie es convección. Sabemos que la ecuación de la convección es la ley de enfriamiento de Newton. Conjunto es igual a H por A por delta de T. Entonces aquí tenemos conjunto sobre A, o la tasa de transferencia de calor por unidad de área, será H por delta de T. Por eso llegamos a esta otra ecuación. Aquí vemos nuevamente la función error complementario. Y el último caso es cuando tenemos un pulso de energía en la superficie. Este es un pulso de calor en un instante corto de tiempo, como lo que pasa con un láser. Transferimos calor a la superficie, pero en un pequeño tiempo, y después dejamos de hacerlo. En ese caso, vamos a tener esta última ecuación para determinar la temperatura del sistema en diferentes instantes y diferentes posiciones. Aquí vemos un ejemplo de cómo es la variación de la temperatura dentro del cuerpo en diferentes instantes de tiempo para los 4 casos mencionados. Aquí vemos el primer caso cuando la temperatura es constante en la superficie. En este caso, en este ejemplo, tenemos una temperatura de superficie de 100 grados Celsius y una temperatura inicial de 0 grados Celsius.
es de hierro fundido, ese es el material. Vemos como la temperatura en la superficie siempre permanece siendo igual a 100, pero empieza a transferirse el calor a la parte interna del bloque de hierro fundido. A medida que pasa el tiempo, el calor va haciendo que la temperatura en lugares más profundos del cuerpo vaya cambiando y así se va acercando poco a poco al valor de la superficie, 100 grados. En el segundo caso tenemos un flujo de calor constante en la superficie. Aquí vemos como ya la temperatura en la superficie no permanece constante, sino que va aumentando. También va aumentando la temperatura en el interior del cuerpo, pero lo va haciendo a una velocidad inferior. La temperatura del interior siempre va a ser un poco menor a la temperatura en la superficie. Algo similar pasa en el tercer caso, cuando lo que tenemos es convección en la superficie. Vemos cómo va aumentando la temperatura en la superficie y debido a la transferencia de calor también va aumentando la temperatura en el interior, pero siempre vamos a tener una temperatura inferior que la que hay en la superficie. Y finalmente, cuando tenemos un pulso de energía, vemos algo como esto. Como les comentaba, es calor que se transfiere durante un pequeño instante de tiempo y después deja de transferirse. Entonces aquí vemos como inicialmente ese calor provoca un aumento repentino en la temperatura en la superficie, pero luego, como ya dejó de aplicarse ese calor, la temperatura en la superficie empieza a disminuir, pero esa energía se va transfiriendo al interior del cuerpo. De esa manera va disminuyendo la temperatura en la superficie, pero va aumentando un poco en la parte interna del cuerpo hasta que se aplana la curva y se va desvaneciendo esa transferencia de calor. Aquí vemos la solución gráfica. Esto es para el caso 3, es un ejemplo de cómo sería la solución gráfica. En el eje X tenemos el factor X sobre 2 veces raíz de difusividad por tiempo, y en el Y tenemos la temperatura adimensional. Esta sería otra manera de determinarla, pero es menos precisa, se pueden cometer errores de medición, entonces siempre se prefiere el método de las ecuaciones que vimos en la diapositiva pasada. Finalizaremos este método con un caso particular, que es el caso de dos sólidos semiinfinitos que están en contacto. Si esos dos cuerpos, esos dos sólidos son del mismo material, determinar la temperatura en el punto de intersección de su BC es muy sencillo. Solamente debemos sumar las dos temperaturas iniciales de cada uno de los cuerpos y las dividimos en dos, es decir, sacamos el promedio aritmético. Pero si son de materiales diferentes, lo que hacemos es un balance de energía. Sabemos que el calor que viene de un cuerpo es el que entra al otro cuerpo, y entonces nosotros ya teníamos una ecuación para determinar ese calor. Recuerdan en el caso 1, allá dedujimos esta ecuación. Entonces, como los dos calores son iguales y esta es la ecuación para el calor, vamos a tener que estas ecuaciones son iguales. Eso es del caso 1, como lo acabo de mencionar. De aquí puedo despejar la temperatura y llego a esta ecuación. Con esta ecuación puedo determinar la temperatura en el punto de contacto entre los dos sólidos semi-infinitos, a partir de las propiedades de cada uno de los sólidos y de sus temperaturas. Finalmente, este es el último método que trabajaremos para la conducción transitoria, el método de los sistemas multidimensionales. Cuando tenemos un sistema donde hay transferencia de calor en varias direcciones o multidimensional, podemos utilizar las soluciones que ya hemos visto en los anteriores métodos para obtener nuestra solución. Este es un procedimiento que se conoce como solución producto. Eso es fundamental. De acuerdo a este método, la solución para una configuración geométrica multidimensional es el producto de las soluciones de las geometrías unidimensionales cuya intersección es el cuerpo multidimensional. Es decir, por ejemplo, si queremos analizar un cilindro, pero ya no un cilindro infinitamente largo, sino un cilindro corto, una salchicha, por ejemplo, un pellet de biomasa, tenemos que ver a partir de qué geometrías se forma ese cilindro. Esa geometría, ese cilindro sería formado a partir de dos geometrías cuyos análisis ya realizamos, que son
una pared infinitamente larga y un cilindro infinitamente largo. Como lo vemos en esta gráfica, si hacemos la intersección entre esas dos geometrías, obtendremos este cilindro corto, que es el que vemos de color rosado, que es lo que queremos analizar. Entonces, como ya sabemos cuál es la solución para cada una de esas geometrías, fue la que vimos en el segundo video sobre este tema, la solución para nuestro cilindro corto será la multiplicación de la solución para la pared plana, la primera de las geometrías, y para el cilindro infinito, la segunda de las geometrías. Es decir, para saber cuál es la temperatura dimensional del cilindro corto, lo que hacemos es multiplicar las fórmulas de la temperatura dimensional que ya vimos para la pared plana y de la temperatura dimensional que ya vimos para el cilindro infinito. Así podemos obtener nuestra solución. Hay varias geometrías que podemos obtener de esa manera. En el libro de Sengen vemos una tabla con diferentes geometrías y también vemos a partir de qué se forman. Cuando tenemos problemas bidimensionales, como el del cilindro, tenemos dos direcciones, la radial y la longitudinal, el producto es el producto de dos soluciones. En el cilindro, las soluciones eran la solución de la pared larga y del cilindro largo, pero si nuestro problema es tridimensional, vamos a tener el producto de tres soluciones. Por este método también podemos determinar la tasa de transferencia de calor, o la transferencia de calor mejor, desde o hacia la configuración geométrica. Si nuestra configuración es bidimensional, que ya sabemos que la solución será compuesta por solución de dos geometrías diferentes, la transferencia de calor vendrá por esta ecuación. Entonces, la transferencia de calor de nuestra geometría, eso es la transferencia de calor máxima, sería la transferencia de calor sobre la transferencia de calor máxima de la primera de las geometrías, en el caso del cilindro en la pared, más la transferencia de calor sobre la transferencia de calor máxima de la segunda geometría, en el caso del cilindro, el cilindro infinito, más 1 menos la transferencia de calor de la geometría 1 sobre nuestra transferencia de calor máxima. Y si tenemos una configuración tridimensional, esa será nuestra ecuación. Ahora aquí vienen involucradas las transferencias de calor de los tres cuerpos, de las tres geometrías, que al intersectarse forman el cuerpo que nosotros queremos analizar. Bien, esto sería todo por este tema. Aquí hay unas referencias, unos libros si quieren aprender más del tema, si quieren profundizar más. Muy bien, chicos. La bibliografía recomendada para este tema, yo diría que lo vean del Alonso. Y si quieren profundizar, porque no van a ver ejercicios en la parte práctica de este tema, lo podemos ver de Faust si quieren interiorizar un poco más, digamos. Sobre todo a la gente de alimentos, yo diría que le ponga énfasis con el Alonso. Por lo menos estos planteos están. Yo no pretendo de que hagamos un cálculo en más de una dimensión, suficiente con una dimensión, digamos. Ya en el caso de que ustedes vayan a pagar a alguna empresa más compleja, bueno, sepan ustedes que pueden trabajar en todas las dimensiones. Bueno, acá el tema de la clase de hoy estaría finalizado, así que decirles simplemente que no se descuiden y que sigamos manteniéndonos con cada uno de los temas, que si bien son tres nada más las transferencias que estamos viendo, se van a complejizar bastante, porque si bien las tres desde el punto de vista del flujo laminar nosotros podemos tratarlas de la misma manera, con ecuaciones hasta incluso muy similares, en la faz de salirse de la modelización, digamos, ideal, o sea, cuando entramos a la parte de flujo turbulento, cuando entramos a la parte de convección,
los modelos se rompen y tenemos que recurrir sí o sí al análisis dimensional y obviamente cometer errores que se empiezan a agrandar en la medida que nosotros nos alejamos de las consideraciones que se hayan tenido en cuenta o no. No se olviden que hasta incluso acá en la resolución de los problemas de estado no estacionario, todas las ecuaciones siempre vienen atadas a una serie de sujeciones, digamos, a los que yo les llamo consideración. Bueno, es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el viernes que viene en la parte práctica y el lunes ya comenzando con el tema de transferencia de masa. Un placer y que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo. Yo salgo